¿Qué harías si te dijera que la extrema derecha ya tiene el decreto listo para borrar la música, el cine y la historia de tus hijos si ganan este 21 de junio? Compañeros, cierren los ojos un segundo e imaginen esto. Un país donde a tu hijo le prohíben ver cine colombiano, donde las bibliotecas de los pueblos son cerradas para abrir centros comerciales, donde la música de nuestras regiones es silenciada porque no es rentable. Suena a película de terror, ¿verdad? Pues es exactamente el plan que el candidato Abelardo de la Espriella tiene para Colombia este 21 de junio. ¡Despierta, Colombia! Son las palabras del expresidente Ernesto Samper y el exministro Juan David Correa que acaban de encender las alarmas y destapar el plan fascista. La extrema derecha quiere liquidar y desaparecer el Ministerio de Cultura. Para la mente neoliberal y extractivista de la Espriella, la cultura no sirve si no produce billete para las élites. Su utopía es un mundo digital frío, de puro entretenimiento vacío para mantenernos sedados mientras nos roban el país. Y si crees que es una exageración, mira hacia el sur. En Argentina, Javier Milei prometió lo mismo y hoy está destruyendo el Instituto Nacional de Cine y la educación pública. La gran raviolada, que es el Estado. El gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Sí. Usted plantea una reducción del Estado. ¿Cómo planea hacer esto? Una reducción del Estado hasta de un 40% en los 4 años de mandato. Porque tal como está planteado, el Estado colombiano es inviable financieramente. Colombia tiene más de 700.000 funcionarios y contratistas que le sobran. De la Espriella es el clon perfecto de Milei, y si llega al poder, nos estrellará contra ese mismo espejo deforme. Pero este odio a nuestra identidad no es nuevo. Viene de la misma cuna mafiosa. Cuando Álvaro Uribe llegó al poder, desangró y masacró al Ministerio de Cultura. Lo recibió con más de 1.400 empleados y lo dejó en los rines con solo 200, echando a la calle a nuestra orquesta sinfónica para privatizarla. Ese es el modelo que quieren revivir. ¿Sabes por qué odian tanto a este gobierno progresista? Porque en la administración de Petro les dañamos el negocio. Se subió el presupuesto de cultura por primera vez a 1 billón de pesos para llevarlo a los territorios olvidados. Pasamos de hacer 4 miserables películas al año a producir 70. Devolvimos las artes a los colegios públicos, rescatando materias que la derecha había convertido en simples manualidades. Y por primera vez en la historia, metimos a la cultura en la reforma laboral para darle dignidad y pensión a nuestros músicos y artistas. La élite está aterrorizada porque descubrimos su gran mentira. Nos hicieron creer que la paz se lograba con plomo, fumigando y bombardeando desde el Ministerio de Defensa. Mentira. La paz se construye desde los cimientos, desde los territorios, reemplazando los fusiles por el arte y reconociendo nuestras raíces. Como bien se dijo en esta histórica charla, el Ministerio de Cultura es para la cultura lo que la JEP es para la verdad. Aquí es donde se traza la línea entre la vida y el abismo. Por un lado, como ya les había dicho, el plan de Abelardo de la Espriella es una carnicería neoliberal. Quiere empequeñecer el Estado y acabar con el Ministerio de Cultura, porque para el fascismo, si el arte no produce millones para las élites financieras, no sirve. Y parece errado, compañeros, que nadie hable de estos temas. Parece que solo nos importaban los temas de salud, económicos y de seguridad. Pero precisamente eso es lo que la oligarquía quiere. Que la cultura y la educación sean olvidadas, porque un pueblo que no conoce estos temas es un pueblo ignorante, al cual pueden manipular como está pasando en estas elecciones. Simplemente quieren que te olvides del arte. Nos quieren aplicar el mismo veneno que Javier Milei le inyectó a Argentina, donde ya están destruyendo el Instituto Nacional de Cine y asfixiando la educación pública. Pero en contra de esto, compañeros, por el otro lado tenemos a Iván Cepeda, la única barrera de supervivencia para el alma de nuestra nación. Cepeda es la mejor y única opción porque garantiza blindar y darles la continuidad a las propuestas del mejor gobierno de la historia, el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del pueblo, quien dio en estos 4 años el mayor salto social de nuestra historia.
Cepeda protegerá ese presupuesto histórico de 1 billón de pesos para los territorios olvidados, barrera producción de más de 70 películas al año y asegurará que las artes sigan vivas en los colegios públicos. Y escuchen bien, artistas, Cepeda es el único que defenderá el artículo 41 de la reforma laboral, dándole por primera vez dignidad, seguridad social y pensión a nuestros músicos, actores y gestores culturales. Porque Iván Cepeda entiende que la verdadera paz no se hace a plomo desde el Ministerio de Defensa, se construye desde los cimientos de los territorios con el Ministerio de Cultura. Familia, si un solo artista, músico o gestor cultural vota por De la Espriella este 21 de junio, será cómplice del suicidio de nuestra nación. Si perdemos nuestra cultura, perdemos nuestro país. No vamos a permitir el apagón. Hoy más que nunca, Iván Cepeda es el único muro de contención contra el fascismo extractivista que propone el gatito de la Espriella. Y aquí, la pregunta obligada del día de hoy. Después de ver este plan macabro, ¿vas a permitir que el dictador de la Espriella copie a Javier Milei y cierre el Ministerio de Cultura y le robe el futuro y la pensión a nuestros artistas? Inunda la caja de comentarios ahora mismo gritando «Mi identidad no se vende» y demostremos que el pueblo colombiano no se deja apagar. Y mientras comentan, si es la primera vez que pisan giro hacia la izquierda, este es el momento de suscribirse. A nuestros suscriptores más fieles, a los que no tragan entero, revienten con toda furia el botón de like y difundan esta alerta en cada grupo de WhatsApp y en todas sus redes sociales. Compañeros, el alma de la nación está en juego este 21 de junio. El llamado es a salir a abarrotar las urnas y votar masivamente por Cepeda y Aída a la presidencia en esta segunda vuelta. Iván Cepeda es el único muro de contención contra este fascismo extractivista. No le vamos a entregar nuestro país y nuestras raíces a la oligarquía que nos quiere vacíos y silenciados. Como advirtieron hoy, el Ministerio de Cultura es a la cultura lo que la JEP es a la verdad. Si este 21 de junio un solo joven, artista o trabajador vota por el fascismo, estará firmando el suicidio de nuestro país. Y quédate hasta el final, porque hoy no solo voy a revelar la grave alerta que acaban de encender el expresidente Ernesto Samper y el exministro Correa, sino que te voy a explicar por qué la oligarquía odia tanto que nuestros artistas por fin tengan pensión y dignidad. Y mucha atención para que entiendan la trampa de ignorancia en la que quieren meternos antes de llegar a las urnas. Hasta la victoria siempre. ¡Comenzamos! Para el día de hoy me he permitido invitar a Juan David Correa, quien fue un muy importante ministro de Cultura durante este gobierno, tiene un largo recorrido en el campo cultural y es para hablar sobre la preocupación que nos produce los anuncios reiterados que se han hecho de que se va a acabar el Ministerio de Cultura. Cuando mi hijo Andrés se puso a examinar los dos programas, el programa de Cepeda y el programa de Abelardo, encontró que por lo menos hay dos reflexiones iniciales que podrían caracterizar cada programa. Hablaremos sobre la posibilidad de terminar el ministerio, pero en el fondo lo que se propone como cultura en la propuesta de Abelardo es la típica concepción neoliberal de que el Ministerio de Cultura es algo para hacer plata a través de proyectos culturales, comillas, rentables y exportar propiedad intelectual, es decir, la economía naranja de Duque. Y un poco el esquema que podríamos llamar solidario de lo que debe ser un Ministerio de Cultura, que fue como inicialmente fue concebido durante mi gobierno, que es un ministerio para reafirmar la identidad, que es un ministerio inclusive para buscar la paz a través de la reconciliación. ¿Cuáles son tus ideas sobre esos temas y sobre esas distinciones? Sí, finalmente, presidente, yo creo que lo que ustedes hicieron durante su gobierno al crear el ministerio, a darle un estatus a la cultura ministerial, es decir, que una persona, mujer o hombre, esté en el gabinete y tenga una voz en las personas de más confianza y en la acción, digamos, del gobierno, evidentemente ha tenido un desarrollo en estos 30 años, pues que es lo que hay que mirar.
porque si uno se limita a decir es que es el asunto productivo o el asunto solidario, es desconocer un gran salto social que han tenido los sectores culturales en Colombia. ¿Cuáles son esos saltos sociales? Tenemos una legislación de por lo menos 12 leyes que son muy importantes y que también producen recursos. La ley de espectáculos públicos, por ejemplo. Aquí viene un artista internacional y le tiene que devolver una plata al Estado por la boletería y eso se reinvierte en el sector cultural. Por poner un ejemplo, la ley de bibliotecas o la ley del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas, que lo hizo una gran amiga nuestra, Carmen Barbo, una de las mentoras de esa idea. Gracias al Ministerio de Cultura, hoy Colombia tiene una biblioteca pública en cada municipio. Eso no es menor. Es decir, hay una colección de libros para los niños colombianos, que no hemos alcanzado todo. Pues por supuesto que no. Hay una ley del cine, por ejemplo. Pasamos de hacer, cuando usted fue presidente, que existía Focine, pasamos de hacer 4 películas al año a hacer 70. Entonces hay logros incontestables, que es lo que se oculta bajo esas, digamos, dicotomías de qué es lo solidario o lo productivo, ¿no? En la cultura hay una producción, el sector de cine es un sector que produce muchos recursos. Entonces nos quieren enfrentar a ese binarismo. Lo que ellos están proponiendo básicamente, lo que usted dice, es convertir al sector cultural en un sector de entretenimiento, sobre todo digital, porque su utopía es el mundo digital, así están ganando las elecciones, así están gobernando el mundo, es por ahí. Y más bien un reconocimiento de esa historia, en donde en este gobierno también hay que decirlo, se cometieron errores, había un cambio de perspectivas, había una necesidad de invertir el presupuesto nacional descentralizado, que ha sido un viejo anhelo de la Constitución del 91, se ampliaron los presupuestos por primera vez a 1 billón de pesos. Esos presupuestos no los sintieron tanto los sectores urbanos acostumbrados a tener una atención, pero los llevamos a lugares en donde no estaban llegando. El 70% de esos presupuestos fueron invertidos. Juan David, nos encontramos en el tema del territorio, que tuvimos un fuerte apoyo del Ministerio de Cultura, porque yo creo que aquí como que la gente se le olvidó que el tema de la paz era importante o que era un tema Foucault, y entonces una de las cosas que pedían es que se acabe la paz total. Y uno dice, bueno, que se acabe la paz total. ¿Y la paz qué? La paz. Sí, yo creo que ya no estamos en lo que estábamos hace 25 años, en que el dilema que tenía el país era la paz o la guerra. En esos 25 años se firmó el Acuerdo de La Habana, se constituyó un mecanismo como el de la JEP, que permite organizar la justicia transicional, la justicia, digamos, de convivencia, y dentro de esa convivencia, dentro de esa justicia transicional, pues el objetivo del Ministerio de Cultura es que lo que nos está dividiendo, que no nos matemos por lo que nos está dividiendo, porque eso que nos está dividiendo puede ser un proyecto muy enriquecedor. Entonces es la diferencia entre una paz manejada por el Ministerio de Defensa y una paz manejada por el Ministerio de Cultura, que es la paz como sumatoria de identidades y de diferencias que nos hacen un país rico culturalmente, pero en lo que no hay acuerdo es en cómo vamos a solucionar los desacuerdos. Y usted dice algo ahí que es muy importante y lo ha dicho en varias ocasiones: el Ministerio de Cultura debería tener un lugar central en cualquier tipo de política de paz. Y no lo tiene porque se le da un lugar subsidiario, y es que sí, si uno saca a los niños de la violencia con música van a ser mejores. Estamos hoy en una batalla cultural. Y si no lo comprendemos realmente, vamos a llegar a un mundo casi que posthumano, en donde ni la memoria, ni la cultura, ni lo que nos gusta oír, ni lo que nos gusta comer van a ser importantes, porque todo se va a aplanar en una pantalla de nuestro sentido vital. Si no comprende eso, también quien llegue a gobernar, y es que le tiene que dar un mayor al tema cultural, porque necesitamos hacer un cambio cultural, porque creo que la diversidad del país es una clave de su riqueza. Tenemos 115 lenguas en este país. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros sabe una palabra en una lengua distinta al castellano. Tenemos culturas distintas y diversas que no acabamos de comprender, como las culturas afro, negras, palenqueras. Tenemos culturas raizales, tenemos una diversidad, insisto, que es muy potente, pero no solo como concepto. ¿Para qué es importante esa diversidad? Para el segundo sector más importante de la economía hoy, ¿cuál es? El turismo. Vamos a inventar una forma de hacer turismo cultural en este país.
O vamos a dejar por fuera la cultura y solamente que lleguen aviones y haya hoteles y haya servicios. Aquí hay una oportunidad económica enorme si le prestamos, que es una oportunidad para la paz, porque cuando usted tiene servicios y fortalecimiento económico en estos territorios, imagínese usted Nariño. Nariño es un territorio muy complejo en el tema de economías ilegales y violencia. Usted conoce bien Nariño. Nariño es una potencia cultural, nada más el carnaval de blancos y negros. No, y yo creo que si algo deja este gobierno en materia de paz es que comenzamos a entender el concepto de territorio. ¿Sí? Es decir, la paz se tiene que construir desde los territorios hacia arriba. Es como tratar de construir un edificio empezando por la terraza para terminar con los cimientos. Hay que ir a los cimientos, que son los saberes, las raíces, y sobre esa base empezar a construir ya una propuesta de convivencia. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes. La fundación con la cual nosotros estamos trabajando sobre el derecho internacional humanitario, llegamos a abrir unas 16 mesas humanitarias, pues para evitar que el enfrentamiento armado entre los actores en la región legal, actores legales o ilegales, no termine pagando los platos rotos la población civil a través de la vida, la integridad física, los hospitales, las escuelas, el desplazamiento, todo lo que es el ABC de la política humanitaria. Entonces yo creo que podríamos encontrar en ese concepto de paz como encuentro de identidades y territorio como base de un nuevo esquema de paz, se podría encontrar una similitud de lo que era a nivel nacional, de que la paz se debe conseguir a través del Ministerio de Cultura y no a través del Ministerio de Defensa. Pero además, presidente, porque constitucionalmente, ¿qué dice la Constitución sobre la cultura? Que es el sustento de nuestra identidad. Entonces, si eso realmente está en nuestra Constitución y lo quisiéramos creer, esto tiene que tener, para empezar, lo que ya hemos hecho, un reenfoque, pero también aceptar unas críticas que están haciendo ciertos sectores urbanos, que se sintieron desatendidos porque nos volcamos a tratar de atender regionalmente el asunto. Creo que hay legitimidad en las críticas. Yo lo que le respondo a esos sectores urbanos es, listo, tenemos que movernos, no podemos solamente enfocarnos del todo en unos lugares, sino nos toca movernos y comprender que hay equilibrios, pero ellos también tienen unas respuestas. Los sectores artísticos urbanos, digamos, que han tenido más acceso a las tecnologías, que tienen más capital, que tienen más privilegios, también son definitivos, porque el sector artístico colombiano, ¿qué ha mostrado el cine colombiano? El país. ¿Y por qué en este momento no estamos promoviendo más esos diálogos entre quienes dirigen aquí películas o su hijo que es músico? ¿Quién ha descifrado la diversidad musical del país? Muchos músicos que estudian en la Javeriana y que se fueron a aprender gaita o Toño Arnedo, ¿qué hace? Vaya a aprender de esos campesinos, de esa gente regional y eleva eso a un jazz que se oye en Nueva York y en el mundo. Hay que producir un diálogo distinto y yo creo que descifrarlo culturalmente puede ayudarnos también a atenuar esas disputas que es o las balas y las bombas o las mesas en donde vamos a llegar a acuerdos. Hay diálogos de otras texturas y yo creo que ahí acertaron ustedes cuando imaginaron que el Ministerio de la Cultura tendría que hacer eso. Pero pues obviamente llevamos 30 años y se han hecho muchas cosas, pero los gobiernos no terminan de entender eso que entendió usted y el suyo, de poner y darle una mayor centralidad. Y otro tema que no es menos importante, que es el tema es el ministerio también de los actores culturales. Total. La gente tiene la impresión de que los pintores, los músicos, los actores, son unas especies de seres que no son de carne y hueso, como seres angelicales, que no tienen necesidades, que no tienen problemas, que no tienen que pagar colegios y que no tienen que estar sosteniendo en sus casas a sus familias. Entonces, yo creo que estos diseños que se comenzaron a hacer sobre temas de seguridad social para los artistas, cooperativas de economía solidaria, pues es una forma de entender que en la esencia de la cultura, como en la esencia de la educación, pues así como están los maestros de un lado, pues aquí tienen que estar los actores y los gestores culturales
de alguna manera amparados por el ministerio. Cuando el candidato de la Aspriella propone acabar todo eso, ese sería el arrasamiento de todo esto que usted está diciendo. Pero a veces ciertos sectores desconocen que hemos hecho algo que tiene que ver con algo que usted ha planteado como economista. ¿Qué hizo este gobierno que no termina de verse? El Ministerio de Cultura y la Cultura por primera vez está presente en la reforma laboral. Creamos el artículo 41 y va a empezar la discusión y la normativización de ese artículo para que nos pongamos de acuerdo, porque no se trata ni mucho menos de cobrarle a las MIPYMES de actores que formalicen y paguen. No, hay maneras, como se llegó a acuerdo con las economías digitales, con Rappi, se pagan los 2 días de trabajo o la noche de trabajo, no se paga la seguridad del mes, en fin, hay angustias. Pero por primera vez en Colombia estamos luchando por la dignidad laboral de los artistas, músicos colombianos. ¿Para qué? Para crear cosas como lo que ya existe en Europa, en España o en Francia, que es un estatuto del artista. Un estatuto del artista que reconozca que un artista tiene formas de trabajo distintas, que el tiempo de trabajo de un artista no es un tiempo del asalariado que va a un lugar, trabaja unas horas, hace diversas cosas. ¿Cómo comprendemos lo que son los artistas y cómo viven los artistas para que puedan cotizar? Para que cuando no están trabajando, entonces no se les suspende los derechos de propiedad intelectual, el contrato, el derecho de autor. Entonces, estamos logrando cosas que yo sé que no son lo más visibles, porque estos son temas gruesos y duros de la estructura del Estado, pero le pongo un ejemplo. El ministerio, usted pasó a Colcultura al ministerio y lo entregó con 1.440 cargos. Lo entregó con orquesta sinfónica. A partir del gobierno de Álvaro Uribe, el ministerio lo empezaron a desangrar en funcionarios. ¿Sabe con cuántos funcionarios públicos de carrera requirió el ministerio? Con 200. Le quitaron 1.200. Echaron a la Orquesta Sinfónica de Colombia. Hoy no es una orquesta pública. Es una orquesta que trabaja como fundación con esa cosa que llaman disque capital mixto, que no es verdad, porque el ministerio sigue poniendo toda la plata ya para que lo gobierne una junta. Entonces, usted dice, el ministerio lo desangraron. ¿Qué hicimos? Fortalecimos el ministerio, como nos decía el plan de desarrollo. El ministerio lo vamos a entregar con 900 cargos de funcionarios que van a poder concursar para poder trabajar en el Ministerio de Cultura. No, retomando un poco el tema de la concepción neoliberal de lo que sería un ministerio, aquí vamos un poco a lo que decía Robinson, el premio Nobel de las instituciones extractivistas. O sea, este concepto de que hay que empequeñecer al Estado y que cualquier actividad que se cumpla por parte del Estado bufera tiene un rango de medida que es su nivel de productividad, pues es lo que va a terminar prácticamente acabando con el Ministerio de Cultura. No es que simplemente saquen un decreto diciendo se elimina el Ministerio de Cultura, a lo mejor no lo puedan hacer tan francamente, pero sí pueden, lo que se ha hecho en otras oportunidades, hombre, yo voy a revolver el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación otra vez, o lo voy a sumar al Ministerio de Deporte, y a mí lo que me interesa, el criterio es productividad. Entonces, productividad económica, no es productividad social. Es decir, si esto no es rentable, entonces se acaban las actividades culturales que no sean rentables, con lo cual, pues vamos a terminar sin cultura. ¿Cómo está Argentina? Argentina, un país con esa clase media inmensa, con esa industria cultural maravillosa, produciendo toda suerte de cosas. ¿Qué hizo Milei? Acabó el Instituto Nacional de Cine, está acabando la educación pública. Es decir, esa no es una promesa que no se vaya a cumplir, eso se va a cumplir. Y cuando la cumplan, entonces vamos a enfrentarnos a la deformidad de un espejo de lo que hemos querido. Hemos convertido la política, por no tener cultura política, en un mercado de ofertas mentirosas, que no se cumplen, y que cuando se cumplen en lo que pegan es contra la gente. Entonces yo le diría a usted que el Ministerio de Cultura hoy es quizás la gran oportunidad que tiene Colombia para empezar a pensar en serio que la paz, la transformación territorial, la transformación de las economías ilegales, si no la imaginamos culturalmente y seguimos insistiendo que esto es fumigar, bombardear y acabar y que con eso se acaba todo, lo que vamos a perder es la única oportunidad que tenemos hoy de ser una verdadera potencia, que es nuestra biodiversidad y nuestra bioculturalidad. En eso somos ricos en otras cosas. ¿Por qué no miramos para allá y hagamos un plan juntos para creer que eso produce riquezas? Porque Corea no dio el salto que dio gracias al petróleo.
dio el salto que dio gracias a apostar por las industrias culturales. Francia, que usted conoce bien, creó un sistema de cultura gracias al ministro André Malraux, con el cual se ha defendido en todo caso como sociedad este embate neoliberal. Usted, gracias a esas culturas, usted hoy sigue viendo cine francés. Por el camino que proponen los otros, aquí no va a haber cine sino cine del que gane, del que tenga más plata, y ese capital de donde viene en general. Y el otro tema, Juan David, ya para terminar, es que nosotros tenemos ya a nivel de integración regional que entender que la gran riqueza que tiene toda esta región latinoamericana es que tenemos unas fuertes raíces culturales, tenemos un patrimonio cultural que podemos trabajar. En Europa, por ejemplo, se habla del tema de cohesión social, porque están buscando la manera de que 34 culturas distintas se integren y hablen el mismo idioma. Nosotros aquí hablamos es de inclusión social. Aquí lo que tienes que poner al lado del concepto de cultura, que tenemos que mejorar las condiciones de desigualdad, cerrar la brecha campo-ciudad, cerrar la brecha laboral, cerrar la brecha de género. Todo eso es una forma de entender el compromiso que debe tener un ministerio en reducir esas condiciones de desigualdad y en mejorar las condiciones de inclusión. O sea que sería un error garrafal terminar con este ministerio y una gran frustración, porque es como si a uno le roban la cédula de identidad. Y como le diría yo a usted para cerrar, ningún artista, cultor, gestor, alguien que trabaje en la industria cultural, que vote por esa opción, va a dejar de tener una responsabilidad inmensa en el destino de lo que podemos ser como un fracaso como país. Ahí sí, si se acaba la cultura, se acaba el país. Que nos quede eso claro, y eso el narcotráfico ha contribuido a crear una cultura que nos ha acabado muchas cosas. Yo solo le diría una cosa, cosas que no se ven que hemos hecho. Le devolvimos las artes a los colegios. Se nos llena la boca a todos los seres humanos diciéndole a la gente es que no invierten en que los niños tengan otra opción. Este gobierno creó 1.200 plazas, que es exiguo todavía, para que artistas fueran a dar clases otra vez a la educación pública de artes, porque las artes las quitaron del colegio, como quitaron la historia, como quitaron las ciencias y como quitaron los deportes y las convirtieron en manualidades de última hora. Hemos hecho cosas en un sentido estructural. Creo que hoy los sectores urbanos de clases medias altas que tienen dudas, evidentemente yo las legitimo, pero tenemos que entrar en un diálogo de oportunidades, de que ese país, porque a veces la crítica es que todo lo hicieron allá y acá nada, ese país, en ese diálogo que ya se ha producido, es nuestra gran oportunidad de crecer también económicamente, de hacer unas industrias culturales que existen. Aquí hay industria editorial, industria cinematográfica, industria de las artes vivas, aquí hay conciertos todo el tiempo. Colombia es un lugar maravilloso en donde yo creo que si podemos vencer nuestros prejuicios, nuestros miedos, que también son culturales, yo creo que vamos a pegar un brinco social increíble. Así es, Juan David. Por eso todos esperamos que el ministerio siga. Depende de nosotros y de ustedes. El Ministerio de Cultura, lo que la JEP es a la verdad. Así es. Así es que muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, que es una especie de SOS. Por favor, no cometan la torpeza, el suicidio social de acabar con el Ministerio de la Cultura. Gracias a usted por crearlo. Nos vemos.